Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a nuestro webinar Los costos ocultos de tu operación tecnológica. En este espacio hablaremos sobre cómo identificar y reducir los costos invisibles que muchas veces pasan desapercibidos en la gestión tecnológica de las empresas. Mi nombre es Milena Bustos, hago parte del equipo de Full Circle Electronics y estaré acompañándolos junto con Sergio Mocada, nuestro Apple Enterprise Solution Engineer, durante esta sesión. Al finalizar la sesión tendremos un espacio para resolver sus preguntas, así que los invitamos a dejarlas en el chat durante la presentación. Adelante, Sergio. Súper, bueno, muy buenos días para todos los que nos están acompañando. Pues para quienes no me conozcan, creo que con algunos ya hemos tenido algún par de conversaciones. Para quienes no me conozcan, pues mi nombre de nuevo, Sergio Moncada. Yo he trabajado ya como consultor en el mundo de IT desde hace casi 20 años aquí en Centroamérica, Caribe, algunos países de Sudamérica para diferentes fabricantes y desde hace más o menos unos 6 años fue que comencé con todo el tema del mundo en Apple particularmente. Entonces, pues nada, la verdad es que muchísimas gracias a todos los que están acá por sacar el tiempo. La idea de esta sesión de hoy, pues es contarles o hablar un poco sobre todo lo que son estos costos ocultos que a veces se pasan de alto, ¿no? Cuando se están haciendo procesos de adquisición de dispositivos de cómputo, particularmente vamos a hablar hoy. Hace un mes más o menos tuvimos una sesión, ¿no? Donde hablábamos sobre todo lo que es ese ciclo de vida que tienen los dispositivos y demás. Entonces hoy nos vamos a enfocar como en esa parte de costos per se, ¿no? Generalmente digamos que cuando empezamos a trabajar con diferentes empresas, es muy común que en los procesos de adquisición de dispositivos se tenga, digamos, se le dé mucha prioridad a lo que es el precio como tal de los equipos y obviamente pues de las especificaciones de los mismos, ¿no? Pero muchas veces como que la conversación queda hasta ahí, ¿no? Como que casi que lo prioritario fuera ese tema del precio y de las specs y no llegamos a comparar un poco más. Entiendo, digamos que muchas veces esto sucede porque generalmente pues las empresas con las que hablamos y la mayoría, digamos, de compañías aquí en Colombia y que veo también en México, pues vienen de un mundo muy Microsoft, ¿no? Entonces, pues tenemos una plataforma de equipos que viene con sistema operativo Windows pues la verdad es que si comparamos fabricantes, ya pensando, digamos, en un Dell o en un HP o en un Lenovo, que son como las marcas que tradicionalmente nosotros vemos en las empresas, pues más allá, digamos, de lo que es, por ejemplo, las diferencias de hardware, por ejemplo, que un equipo pueda ser más liviano que el otro, o de pronto que a uno le dure más la batería que otra configuración, materiales de pronto más resistentes y cositas por el estilo, pues digamos que la experiencia per se del usuario ya en su trabajo como tal, pues no varía mucho, ¿no? Finalmente es un mismo sistema operativo que está pues montado sobre diferentes plataformas como tal de hardware. Entonces a veces por eso se entiende que la conversación pues no va mucho más allá de esa parte como del rendimiento que uno podría esperar como tal de los equipos con base en esas especificaciones y pues lo que uno está pagando justamente por obtener ese rendimiento. Entonces, de ahí que hoy vamos a hablar particularmente de lo que es ese costo total de propiedad, de lo que incluye como tal ese costeo. A mí la verdad es que me gustaría, Mile, de pronto tenemos, creo que el chat abierto, sí, sí me gustaría de pronto que quienes nos acompañan nos contaran un poquito. ¿Qué creen ustedes que hace parte de ese costo total de propiedad de un dispositivo? O sea, una vez lo compramos, de ahí en adelante ustedes en qué más gastan como tal dinero. Entonces, no sé, Miles, si de pronto tú me vas contando, damos unos segunditos, con eso vamos revisando a ver qué tenemos hoy en día a nivel de costos asociados a lo que son las plataformas de cómputo y yo también voy tomando nota por acá. Sí, les damos unos minuticos para que nos puedan ir colocando ahí lo que opinan. Igual, mientras tanto, podemos pues avanzar mientras van colocando que creen que hacen parte Es del que no quiero costo. pasar al siguiente porque entonces ya les suelto la Ah, ok. información. Ah, Entonces, por bueno, eso es que entonces no. Prefiero que de pronto me vayan contando más bien. ¿En qué otros temas gastan ustedes dinero en los dispositivos de cómputo que tienen en sus compañías?
¿Tenemos algo por ahí, Emile? No, todavía no. Todavía no. Bueno, por acá hay uno. Ujú. Dice, en reparaciones, personal para atender solicitudes. Reparaciones y personal, ok. Reparaciones, personal. ¿Alguien más que se quiera lanzar? Personal, me imagino que de soporte, ¿no? Sí, ¿Usted lo respondió quién? ese lo colocó Natalia. Natalia, muchas gracias, Natalia. Natalia, ¿nos acompañas desde dónde? ¿Estás acá en Colombia, en México? Hoy tenemos audiencia mixta. Mira, acá hay varios, acá hay otros. Tenemos otros. Pues hay unos que están como anónimos. Ah, ok, Em, ok, ok. sí, otro dice, el costo de energía eléctrica, el desgaste del equipo, en los accesorios como maletines y candados, mouse, software adicional, Ok, en refacciones, servicio de soporte, ok. en la parte eléctrica que se esté actualizando. Consumo de energía. Miren que ese es algo, ese es un punto que generalmente no se tiene muy en cuenta, ¿no? Cuando hacemos este tipo de ejercicios y que claramente sí impacta la operación, ¿no? Incluso en Apple hay un banco con el que se estaba trabajando desde hace un par de años y parte de lo que ellos sacaron dentro de su registro del impacto de implementar tecnología Apple en la compañía era que habían disminuido casi al 50% el consumo energético asociado a los dispositivos de cómputo, ¿no? Entonces ese punto es bien importante. Muchas gracias porque Hay otro, generalmente no es tan considerado. Dime, el soporte al usuario, pago de licencias, licencias. capacitaciones, accesorios que necesitas y no sabías. Capacitaciones. Capacitaciones me imagino como de uso a nivel de Del equipo. aplicaciones, de los dispositivos y demás. Ok, perfecto. Y tenemos soporte de nuevo, ¿no? Soporte creo que ya llevamos tres personas que hablan de soporte. Y Y creo los que es una accesorios. capa interesante, ¿no? Y los accesorios también. Bueno, sí, qué tanto necesitamos cargar? La vez pasada veía a alguien que todavía estaba con una memoria USB por ahí, te estaban pasando esa información de un equipo a otro y me acordé que hace muchos años no utilizo un dispositivo USB para almacenar cositas. Ok, Otro, falta otro. dime, Respaldo de información, respaldo de backups. energía. Respaldo de información. Bueno, ese punto es importante y bueno, hoy en día ya muchas empresas finalmente están casi que forzando a los usuarios a pasarse a usar la nube, ¿no? O sea, dentro de los licenciamientos que tienen, no sé, un Office 365, pues que la gente guarde la información en un OneDrive y no en el disco local de la máquina, que incluso por eso también uno ve que hay una tendencia importante en cuanto a que ya los equipos no se pidan con tanta capacidad de almacenamiento, a menos que sean como perfiles muy específicos. Y eso también obliga un poco a que la gente utilice soluciones cloud que adicionalmente pues le bajan la carga al departamento de IT, ¿no? Porque ya no tiene que estar uno pensando en, toca hacerle backup de información como tal a los usuarios. Entonces, muchas gracias por ese punto también. Eso es importante dentro de la logística. La verdad es que uno tiene que pensar en muchas cosas, ¿no? Desde el lado de IT en estos procesos de implementación. ¿Algo más que se les ocurra? ¿Alguno de ustedes, por ejemplo, si quieren levantan la manita o me contestan que sí, ustedes hacen procesos de alistamiento de equipos, o sea, creación de imágenes o carga de imágenes o procesos de alistamiento? Aquí hay una respuesta adicional que de pronto se asocia a eso mismo, que dice software asociado a la seguridad del dispositivo y del control del mismo, MDM. Ok, bueno, creo que hablamos de cositas complementarias. Aquí lo voy a dejar netamente en temas de seguridad. Gracias también por el comentario, ¿no? Ahí hablamos de todo lo que son esas herramientas de seguridad endpoint que uno, cuando viene del mundo Windows, pues sí o sí toca instalarlas, ¿no? Ya sea o que ustedes de pronto estén trabajando con herramientas que ya vienen implícitas en los equipos, por ejemplo, un Defender o un BitLocker o muchas veces hay empresas que acuden a soluciones de terceros, como un, no sé, Kaspersky o McAfee y demás, justamente como para blindar un poco más los dispositivos, ¿no? Entonces también hay un costo asociado a esas herramientas de seguridad.
o de cifrado como tal de información. Gracias, Nati. Entonces, bueno, pues yo creo que vamos a dejarlo acá. Si de pronto alguien quiere agregar alguna más, con todo gusto puede ir colocándolo. Aquí me van apoyando y me van contando. Digamos que en términos generales, cuando hablamos de todo lo que involucra ese costo total de propiedad, incluso hay algunas que ustedes mencionaron que de pronto no están acá en la foto. Cuando nosotros hacemos ese ejercicio de evaluación de costo total de propiedad, básicamente lo que hacemos es dividirlo en tres subsecciones, como en subcostos, ¿ok? Hay una primera capa que llamamos nosotros los costos de adquisición. El costo de adquisición, pues básicamente es lo que generalmente miramos, como les decía al inicio, que es como especificaciones, precio como tal del dispositivo. Entra muchas veces en la ecuación si existe algún tipo de descuento, por ejemplo, para los equipos. Pero aquí hay algo muy importante que creo que ninguno mencionó, y es el valor residual como tal de los dispositivos. Este tema es supremamente importante porque se refiere básicamente a cuánto se pueden estar depreciando los dispositivos que ustedes están adquiriendo hoy en día, pues con el uso y con el tiempo. Y esto pasa en diferentes mercados, ¿no? Hay marcas de vehículos que ustedes saben que uno los compra y apenas los saca del concesionario, en algunos uno pierde el 10, el 20, el 30% apenas lo saca, ¿no? Del concesionario. Entonces, eso también pasa en el mundo del cómputo. Adicionalmente, pues recuerden que nosotros en Full Circle también apoyamos muchas empresas en lo que son estos procesos de disposición final de activos electrónicos, y muchas veces en estos procesos lo que hacemos es apoyarlos a ustedes para tratar de obtener algún tipo de valor sobre esos dispositivos que ustedes están dando de baja. Y claramente cuando hacemos ese ejercicio, pues muchas empresas se han dado cuenta que con diferentes marcas, pues se nota que los equipos casi que llegan a tener un valor de ceros o muy bajo como tal de recuperación. Entonces, ese es un punto también importante para que tengan pues ustedes presentes. Obviamente va a estar ligado a temas de marca, a cuánto tiempo, cada cuánto tiempo están haciendo ustedes procesos también de renovación tecnológica, porque obviamente entre más tiempo pasa, pues ese valor comercial del dispositivo en un mercado secundario baja todavía más, ¿no? Entonces, eso digamos como en esa parte inicial de lo que evaluamos nosotros en esos costos de adquisición. Todo esto que les estoy mencionando, se los voy como detallando porque parte de lo que buscamos hoy es mostrarles a ustedes en vivo cómo hacemos este tipo de ejercicios de evaluación de costos con nuestros clientes, que los ayuda pues a aterrizar, digamos, en cuanto a si es o no viable hacer este tipo de migraciones de tecnología. ¿Ok? Preguntas que vayan teniendo con todo gusto. Nati, ¿algo por ahí? ¿O vamos bien? No, por el momento no hay nada. Súper. Bueno, entonces eso hablando de los costos de adquisición. Luego tenemos los costos asociados a la implementación. Entonces, hoy en día, digamos, cuando hablamos con clientes, es todavía muy común el que existan imágenes que se cargan como tal en las PCs. Algunas empresas, pues, grandes tienen como su casa matriz y desde casa matriz le envían las imágenes al resto de países de cómo deben quedar configurados los equipos. En esa parte de implementación, alguien lo mencionó también por ahí, lo que eran las licencias de software, ¿no? Entonces también, ¿cuáles son las aplicaciones que debemos tener instaladas como tal en los dispositivos? Yo todavía veo compañías pues que de pronto tienen la licencia de un Adobe para el tema de PDFs, o de pronto que están trabajando con 7-Zip o herramientas, por ejemplo, para hacer compresión de archivos. Entonces, todo esto entra dentro de ese paquete de software o aplicaciones. Ofimática, obviamente, también entra ahí, dentro de todo lo que es software que se necesita pues, para que la gente pueda trabajar. Y lo otro que acabaron de mencionar, pues la capa de seguridad. Efectivamente, para quienes venimos de todo este mundo de Windows y Microsoft en general, pues si hiciera el ejercicio y les dijera, levanten la mano los que tienen instalada alguna herramienta de seguridad en sus PCs, pues yo creo que casi el 100% lo haría, ¿no? Como les digo, muchas veces es parte del presupuesto el estar pagando por un antivirus, estar pagando por una licencia con McAfee, con cualquiera de estos diferentes fabricantes. Eso también lo involucramos como tal en esos costos de implementación. Y luego
que tuvimos varias personas que lo mencionaron, están asociados a los costos de soporte técnico. Entonces, ahí encuentra uno diferentes rubros. Está, por ejemplo, lo que es el costo de la mesa de ayuda. Habrán empresas como que de pronto tienen mesas de ayudas externas. Habrán algunos que lo resuelven con una mesa de ayuda interna. Yo en lo personal, cuando hago este tipo de ejercicios, siento que se siente mucho más cuando la mesa de ayuda es externa, ¿no? Porque de un modo u otro uno sabe cuánto le está costando cada vez que un usuario llama a pedir algún tipo de soporte o cuánto nos va a costar de más si toca ir a hacerle soporte en sitio, ¿no? Entonces, esto lo involucramos nosotros acá, el entender más o menos cuántos tickets se pueden estar generando en la compañía o un usuario, cuántos tickets puede estar generando al año, cuánto puede estar costando cada uno de estos tickets. Y adicionalmente están los costos de reparación. En los costos de reparación, pues también depende del escenario de cada una de las empresas. Hay muchas que de pronto ya tienen esto cubierto dentro de la misma garantía de los equipos. Ya cuando de pronto las empresas tienen ciclos de vida muy largos para las máquinas, generalmente los equipos quedan por fuera de esa garantía de fábrica. Entonces toca empezar a pensar en extensiones de garantía o de pronto ya empezamos a tener un presupuesto pues específico para lo que son reparaciones, para tener spare units también, todo lo que son repuestos y demás para poder dar soporte a la plataforma. Y créanme que he tenido algunos ejercicios donde hay un presupuesto bien importante solamente dedicado a hacer este tipo de reparaciones o incluso de lo que llaman algunos repotenciación de los equipos, ¿no? Que es metámosle toda la memoria que podamos a la máquina o cambiémosle el disco a ver cómo logramos sacarle más provecho dentro de su vida útil. Pero entonces muchas veces termina consumiéndose una buena parte del presupuesto de IT, este tipo de servicios de soporte. ¿Ok? Entonces, en términos generales, como les mencionaba, pues nosotros el ejercicio lo manejamos de esta forma. Este slide me pareció importante también incluirlo porque nos habla un poco de realmente qué tan relevante termina siendo el precio de adquisición, o sea, lo que pagamos por adquirir un dispositivo versus todo el resto de capas que estábamos nosotros hablando ahorita. Estadísticamente se dice que el precio de compra dentro de lo que es el ejercicio de costo total de propiedad no equivale a más de un 10 o un 20% de todo lo que realmente está pagando una compañía. Ahí es donde, digamos, arrancamos, por ejemplo, a revisar todo lo que estábamos viendo, cuánto gastamos en estas creaciones de imágenes, cuánto nos tardamos haciendo esa misma carga. Hay un punto bien importante que aparece acá, que son las actualizaciones de sistema operativo. No sé cómo les esté yendo a ustedes en este momento con el hecho de que Microsoft pues, va a dejar de dar soporte a Windows 10. Hace poco estaba en un seminario, estaban hablando del tema y realmente esto va a generar un impacto gigante en muchísimas empresas, porque pues, ¿qué opciones van a tener dentro de todo el escenario, ¿no? Una va a ser, por ejemplo, terminar pues pagando por un soporte extra para poder mantener equipos dentro de lo que es Windows 10. Y muchas empresas hoy en día están evaluando la posibilidad pues, de adquirir nuevo hardware, nuevos equipos, de renovar plataforma, pues que básicamente les soporte como tal o que vengan ya con Windows 11. Entonces, este es un tema bien interesante para revisar. Creo que es un punto neurálgico en este momento para evaluar hasta qué punto uno mantiene las tecnologías con las que ha venido trabajando o de pronto piensa en otro tipo de opciones que existan en el mercado. Entonces yo creo que los costos asociados al sistema operativo, creo que fue algo que no mencionamos, pero esas renovaciones claramente sí terminan pues afectando a una compañía, ¿no? Entonces hablamos de esto, herramientas de administración. Natalia, mencionaste el término MDM, que ahí es donde hablamos, por ejemplo, de lo que son esas herramientas de administración. Igual, muchas veces
nos encontramos con empresas que utilizan múltiples herramientas para administrar sus equipos de cómputo. Entonces de pronto tienen el servidor WSUS para todo lo que son actualizaciones en los equipos, pero resulta que por otro lado tienen una herramienta, por ejemplo, para manejar sus inventarios de hardware. Pero las políticas de configuración de los equipos y el bloqueo de puertos y este tipo de configuraciones, entonces las hacen con otra herramienta. Y muchas veces vemos que terminan pagando por múltiples soluciones para hacer diferentes tareas que claramente podrían estarlas simplificando a través de una herramienta de gestión de dispositivos como sería un MDM, ¿no? Incluso para muchas empresas que vienen trabajando con Microsoft, pues ya el mismo Microsoft ha estado empujando desde hace ya algunos años el uso de su MDM, que es Intune. Entonces ya muchas empresas están empezando a hacer ese proceso de migración o ya están montadas como tal sobre Intune, pero digamos que es un costo que está ahí implícito en cuanto a esa gestión como tal de los equipos, pero pues que a final de cuentas termina también ayudando al área de IT, ¿no? En todo este tema de soporte que estábamos mencionando, ¿ok? Entonces, pues bueno, en términos generales, como les digo, pues esta era una introducción pequeñita, hablando un poquito de lo que es ese costo total de propiedad, de cuáles son todos esos costos que de pronto tenemos hoy en día dentro de la operación, pero que muchas veces pasan a un segundo plano cuando se está adquiriendo estos dispositivos de cómputo. Entonces, pues bueno, creo que vamos a entrar en el plato fuerte de acá de la sesión, que básicamente lo que busco es mostrarles a ustedes el cómo hoy en día estamos apoyando a varias empresas, cómo realizamos nosotros ese ejercicio de acompañamiento y lo que es una evaluación de costo total de propiedad. ¿Ok? Entonces nos vamos a saltar por acá a esta tablita que ven ustedes en pantalla. Eh, Digamos cómo funciona esto, ¿no? Nosotros generalmente pues tenemos unas sesiones iniciales con nuestros clientes donde pues hablamos de todo un poco, hablamos de Apple, de por qué muchas empresas están migrando como tal hacia allá. Muchas veces las conversaciones las hemos comenzado es por el otro lado, porque son empresas que están interesadas en hacer estos procesos de disposición final de activos electrónicos y al final terminamos hablando de economía circular, de cómo mejorar procesos, de cómo optimizar costos. Y la verdad es que la solución que tenemos nosotros en Full Circle hoy en día es una solución súper completa porque básicamente lo que hace es buscar cómo cubrir todo esto 360 grados, ¿no? Y que logremos obtener como ese beneficio financiero, pero a la vez también ustedes tengan como toda esa tranquilidad desde el punto de vista ambiental de que se hace una correcta disposición, pero como también yo logro hacer que mis empleados sean más felices porque hicimos un cambio de tecnología, porque les dimos dispositivos Apple. Pero a la vez que esto sea fácil para un departamento de IT en toda la implementación, en que eliminen, por ejemplo, procesos de alistamiento de equipos, en que tengan una plataforma más segura, más robusta, más estable. Entonces es una conversación bien interesante. Y generalmente de ahí, cuando ya arrancamos un proceso de evaluar hasta qué punto es o no viable hacer esa implementación de equipos Apple, pues claramente entra la parte del presupuesto, ¿ok? Y es los números sí nos dan para hacer un proceso de renovación y de migración como tal hacia Apple. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros básicamente este ejercicio? Regularmente lo que hacemos es que comenzamos con un formato con el cliente donde hacemos un levantamiento de información. Lo primero es entender, por ejemplo, qué perfiles de usuarios tiene cada una de sus compañías. Esto es algo que también se ha visto en los últimos años, que las empresas cada vez tienden a restringir más ese número de perfiles, ya no son esos 10, 12 perfiles diferentes, porque pues todos sabemos que es mucho más complejo cuando tenemos diferentes modelos de equipos, cuando tenemos diferentes referencias, cuando tenemos que administrarlos, mantenerlos actualizados, darle soporte, muchas veces hacer reparaciones y demás. Entonces siempre es mucho más fácil la estandarización, ¿no? A nivel de dispositivos en la compañía. Entonces, una vez nosotros identificamos esos perfiles, también pues revisamos esas configuraciones ya de equipos que ustedes les pueden estar entregando a los usuarios. Pues acá la idea no era hacerle propaganda a ningún fabricante, entonces acá simplemente tenemos una notebook que tenía este usuario en un perfil en particular de empleados.
con unas características a nivel de tamaño, de procesamiento, de almacenamiento, de capacidad en memoria. Y esta información a nosotros básicamente nos permite pues sugerir una configuración dentro del mundo Apple que pudiera cubrir esos requerimientos a nivel de performance que tienen ellos en esa PC en este momento. Entonces, pues con base, digamos, en esta configuración, entonces nosotros sugerimos, no sé, una MacBook Air con procesador M2. No sé qué tanto estén familiarizados ustedes con lo que es tecnología Apple a nivel de procesadores. La verdad es que Apple hace algunos años decidió salirse del mundo Intel y empezar a implementar procesadores propios. Eso no fue algo nuevo que se le ocurrió a Apple. La verdad es que ya habían procesadores propios en las plataformas de iPhone y en las plataformas de iPad. Y lo que se buscó fue traer mucho de esa tecnología como tal a las Mac. Y ahí fue donde surgió lo que se llamó el Apple Silicon, que es como se conoce, que allá salió el M1, fue el nombre del procesador para ese entonces. Y pues bueno, esto ha venido evolucionando. Sin ser muy techy en la descripción, pues básicamente tenemos una sola pastilla donde se tienen integrados diferentes componentes. Tenemos ahí una CPU, tenemos una GPU, tenemos pues obviamente la memoria también viene integrada, que es una memoria compartida entre la CPU y la GPU, que eso básicamente es lo que hace que el rendimiento de las Mac también sea mucho más alto, pues junto a otras tecnologías. Tenemos un módulo de Machine Learning. Tenemos un módulo de seguridad, que es lo que llamamos nosotros el Secure Enclave, que sería más o menos el equivalente a esos chips TPM que ustedes pueden que tengan en sus PCs. Entonces, todo eso viene en una sola pastillita en todos los procesadores de Apple, ¿ok? Para la configuración que nosotros ofrecimos, pues básicamente almacenamiento lo mantuvimos igual para esa configuración. Sin embargo, cuando entramos a ver la parte de memoria, pues dijimos, en una Mac no necesitas 32 gigas, tú con 16 gigas tienes. Y esta es una conversación que generalmente tenemos también con las empresas, ¿no? No, regularmente cuando están trabajando con una configuración específica en las PCs, muchas veces cuando entran a evaluar dispositivos Apple, casi que buscan tener exactamente las mismas configuraciones, ¿no? Y realmente ahí es donde es importante entender que efectivamente la combinación que tiene Apple a nivel de tener procesadores propios y a eso sumarle un sistema operativo propio, que hoy en día es macOS Sequoia, entonces eso es lo que logra hacer que logremos tener mayor rendimiento muchas veces con números menores de especificaciones, ¿ok? Entonces igual eso lo podemos ver, digamos, en alguna sesión si ustedes quieren más al detalle, más personalizada. ¿Listo? Hasta aquí, Natalia, ¿tenemos alguna pregunta o alguno quiere hacer algún comentario? No por el momento. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el ejercicio nosotros? Como les mencionaba, tenemos diferentes capas. Tenemos una capa inicial que son los costos de adquisición. Aquí básicamente entonces tenemos el precio que nuestro cliente estaba pagando hoy en día, el precio al cual podemos conseguir como tal esta Mac. Si hay algún tipo de descuento, lo incluimos acá dentro del cálculo. Y aquí es donde les menciono que empiezan a variarnos esos números y a hacernos mucho más sentido ese tema de la depreciación de los dispositivos. Cuando ustedes evalúan una Mac, y su ciclo de vida y digamos su valor residual en el tiempo, todos los cálculos que hicimos nosotros acá los hicimos a 3 años. Entonces, una Mac proyectada a 3 años es un equipo donde ustedes todavía tienen un porcentaje de recuperación de un 23%. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo compré una Mac que me costó $1,110, como en este caso, y fuera a venderla a los 3 años, yo podría estar recuperando alrededor de $255 de esos 1,110. ¿Ok? Entonces, claro, cuando yo tomo este número y ya lo multiplico por el volumen de equipos que voy a adquirir, pues realmente pueden ser números supremamente interesantes dentro del ejercicio, ¿no? Cuando ustedes hacen este mismo ejercicio de comparación de cuánto puedo recuperar yo por una PC que adquirí, que incluso si ustedes miran, tiene un valor superior hoy en día a este modelo de Mac, el valor residual de una PC está oscilando alrededor del 8%, incluso a veces puede ser un poco menor. Entonces ya la conversión pues se nos hace muchísimo menor.
¿ok? Entonces, importantísimo evaluar el tema de valor residual, hace parte del ejercicio que hacemos acá. Cuando ya validábamos, por ejemplo, el tema de la garantía, es algo que incluimos también acá. Nuestro cliente nos dijo, nosotros pagamos 0 de garantía porque las máquinas que estamos comprando vienen con 3 años de garantía de fábrica, ¿ok? Entonces, por eso acá lo colocamos en 0. En el mundo de Apple, pues esta conversación cambia porque los equipos de fábrica vienen apenas con 1 año de garantía, ¿ok? Sin embargo, ¿qué pasa? Hoy en día Apple es la marca que tiene el porcentaje de fallos en hardware más bajo de este mercado. Entonces, muchas veces el hecho de agregar extensiones de garantía a las Mac, pues hace que la solución se haga más costosa y que finalmente, al final del ejercicio, digamos, pues uno se dé cuenta que prácticamente del 100% de garantías que adquirió, pues no utilizó más de un 1 o un 2%. De ahí que nosotros cuando hacemos este ejercicio, lo que hacemos es sugerirle a las empresas más bien destinar un 4% del presupuesto de los equipos para tener unidades de repuesto. Eso más o menos quiere decir, por cada 100 Macs que yo compre, pues tengo 4 Macs de repuesto por si alguna me llega a fallar, considerando que un 4% igual es un porcentaje alto versus la realidad que puede estar alrededor de un 2% más o menos. ¿Ok? Entonces aquí casi siempre tratamos de irnos un poquito por encima de lo que es este tipo de costos. ¿Ok? Entonces, eso hablando de lo que son los costos de adquisición. ¿Ok? Luego pasamos a hablar de los costos de implementación. Entonces, en esta capa, ¿qué incluimos? Para este cliente en particular, pues ellos están trabajando con Office, nos decían, estamos pagando alrededor de $270 al año por el licenciamiento de Office, que eso nos da $23 mensuales. Entonces, la idea es que dentro del ejercicio mantuvimos exactamente el mismo costo para las PCs y para las Mac, porque obviamente lo que menos buscamos es generar un impacto hacia los usuarios, que si alguien está trabajando con Word, con Excel, con PowerPoint, con Outlook, con OneDrive, con Teams, en su PC, pues que perfectamente pueda seguirlo haciendo como tal en la Mac. Entonces, por eso consideramos el mismo costo en licenciamiento de Ofimática, ¿ok? Hay una capa de software de parchado, aquí no colocamos nada en particular. Luego tenemos una capa del software de antivirus. Entonces, esta compañía particularmente estaba pagando alrededor de $25 al año por la solución de seguridad que tiene integrada en los dispositivos de los usuarios, que eso nos da esos $2 mensuales. Y dentro de las primeras discusiones, conversaciones que tuvimos con el cliente, pues ellos dijeron, creemos que por políticas de seguridad de la empresa, pues deberíamos tener esa misma herramienta integrada en las Mac, ¿ok? Y por eso tenemos el mismo número. Esa es una conversación que también generalmente nos toca dar con los departamentos de seguridad, porque generalmente existen unas políticas que claramente fueron creadas y diseñadas para trabajar en este mundo Windows, en este mundo Microsoft, que cuando uno los va a trasladar al mundo de Apple, a lo que es macOS, pues muchas veces terminan siendo innecesarias, ¿no? Y generando unos sobrecostos en los cuales pues no necesariamente deberíamos incurrir. Entonces, y más adelante hablamos un poquito más al detalle, pero para que lo tengan en cuenta, aquí dijimos, ok, veamos a ver si cuánto nos costaría esto dentro de las Mac, ¿ok? Luego tenemos una capa de cifrado también, cliente que está pagando alrededor de $35 al año por una herramienta de cifrado de la información en el disco de los usuarios, también la incluimos acá para las Mac. Resulta que este cliente en particular estaba trabajando con Intune. Entonces, ustedes saben que Microsoft generalmente empaqueta todas las aplicaciones y demás. Entonces, uno realmente como que muchas veces no sabe bien cuánto está pagando, por qué. Entonces, acá dijimos, ok, asumamos que está dentro de todo el licenciamiento, vamos a dejarlo en ceros. Dentro del mundo Apple, pues Intune es compatible con toda la plataforma nuestra, así que este podría ser un valor de 0. Sin embargo, nosotros sugerimos en ese momento, pues de pronto tener una plataforma específica para gestionar dispositivos Apple en general, iPhone, iPad, Mac y demás. Particularmente nosotros trabajamos con un MDM que se llama Mosile y ese es el precio mensual por dispositivo, ¿ok? Hablando de Mac. Eh, este cliente nos comentó que no tenían un costo asociado a creación de imágenes. Casamatriz es quien generaba esas imágenes y las desplegaba a diferentes países. Entonces ellos
pues me informaron que no había un costo asociado al tema. Y pues digamos que para Mac hay un punto súper importante y aquí porque cuesta cero. Una de las ventajas que tiene Apple desde hace ya varios años es que los equipos en general no requieren un proceso de alistamiento. Ustedes pueden llegar a un escenario donde perfectamente pueden entregarle un dispositivo nuevo a un usuario, que puede ser una Mac, un iPhone, un iPad, lo que sea, y el usuario simplemente viene, desempaca, enciende el equipo, se conecta a la red de la compañía y automáticamente hace todo su proceso de alistamiento, instalación de aplicaciones, configuraciones de correo, integraciones con sus IDPs, o sea, todo viene ya listo, configurado para que el usuario simplemente enciende la máquina y ya todo carga dentro del equipo, ¿ok? Entonces, por eso acá tenemos un costo de cero justamente en ese proceso de alistamiento. Y luego tenemos una preparación y logística, que aquí ya hablamos más de temas de almacenamiento, del transporte de los equipos, el tiempo ahora también de la parte de IT configurando y personalizando estos dispositivos. El promedio en la industria es de más o menos un 2% sobre el valor como tal del dispositivo. De aquí es que sale este monto. Como les digo, del lado Apple, pues el equipo puede llegar directamente a manos del usuario y por eso podemos llegar a tener ese valor de cero. ¿Ok? Eh, Eso en cuanto a lo que es la capa de costos de implementación. Sobre este punto en particular, ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario? Yo aprovecho y tomo agua por acá. Nati, ¿algo por ahí? No, Ok, súper. ¿Estoy siendo muy claro? Listo. Entonces, tenemos una siguiente capa, que es la de costos de soporte. ¿Ok? Entonces, como les mencionaba, aquí hacemos una evaluación de cuántos tickets están generando los usuarios en promedio en la empresa. Para este caso particularmente, un usuario puede estar generando en promedio 3 tickets al año únicamente, o sea, proyectado a 3 años, estamos hablando de casi 10 tickets. Algo de lo que se dan cuenta las empresas cuando hacen estos procesos de migración de PCs hacia Mac es que automáticamente disminuye el volumen de llamadas a la mesa de ayuda. Generalmente la proporción es de casi por 8 tickets que teníamos, pasamos a tener apenas un ticket dentro de la compañía. Esto se da por muchas razones. Esto se da porque, como les mencionaba, los equipos Apple pues tienen un sistema operativo muchísimo más estable. Adicionalmente a esto les mencionaba las tasas de fallo a nivel de hardware que también son menores. Entonces todo eso deriva en que pues se necesite menos soporte e incluso a través de herramientas como el MDM, pues uno puede dejar herramientas de autoayuda como el self-service o el portal personas, creo que es como se llama en Intune, pues para que los usuarios puedan hacer cierto tipo de autogestión, ¿no? Cuando tienen algún inconveniente. Y bueno, en términos generales, este es el ejercicio que nosotros hacemos de levantamiento de información y ya nosotros con base en esta información lo que hacemos para cada cliente es generar un informe como el que ustedes ven acá donde hacemos un resumen, primero de lo que es esas especificaciones del equipo que tiene el usuario, del modelo que nosotros sugeriríamos, una comparación básica a nivel de precio per se como tal de los dispositivos. Y luego de eso, entonces empezamos a desglosar cada una de esas siguientes capas. Para este cliente en particular, nosotros hicimos un ejercicio proyectando una renovación de 50 equipos, que es esa información que ustedes ven acá. Inicialmente lo proyectamos incluyendo el software de antivirus y el software de cifrado de información. ¿Ok? Entonces, cuando empezamos a ver cada una de las diferentes capas que tenemos acá, entonces, por ejemplo, en la parte de costos de adquisición, estamos hablando que en esas 50 máquinas están gastando alrededor o invirtiendo alrededor de $55,000, de los cuales esta empresa pudiera estar recuperando casi $13,000 a la vuelta de 3 años. Eso proyectándolo con nosotros, haciendo lo que llamamos una recompra anticipada de los dispositivos. Básicamente nosotros le garantizamos al cliente que vamos a estar
digamos, retornando un 23% del valor de compra al día de hoy de esos equipos. Entonces, es un punto bien interesante. Ahora, esto ustedes lo pueden trasladar también muchas veces a los empleados, ¿no? Entonces, que de pronto ustedes quieren más bien darle chance a que sus empleados sean quienes compren los dispositivos después del ciclo de vida. Créanme que no es lo mismo decirle a una persona que se va a poder quedar con su equipo o comprar su equipo si estamos trabajando con una PC o si lo estamos haciendo con una Mac, ¿no? Y generalmente también hay ventajas a nivel de que la gente cuida más los dispositivos, ya no se caen, ya no les derraman agua, les compran el forrito de su propio bolsillo. Entonces hay muchas cosas que surgen, digamos, de este tipo de iniciativas, ¿ok? Entonces, pues bueno, aquí contemplamos este valor residual. Luego hablamos, por ejemplo, de todo lo que eran los costos que les mencioné a nivel de implementación de los equipos, aquí incluyendo el antivirus, incluyendo software de cifrado, e incluso nosotros estando por encima, pues a nivel de lo que era el costo del MDM, ¿no? Y luego la idea es que con base en todos estos datos, pues al final nosotros le decimos al cliente, mira, si hacemos una renovación de esos 50 equipos que ustedes tienen hoy en día comprados en esta marca con estas especificaciones, si evaluamos la posibilidad de implementar esas 50 Mac en cambio de esas 50 PCs, pues podríamos estar llegando a tener un ahorro de alrededor de $7,000 en cada una de esas capas. Cuando llegamos a este punto, hablamos con el cliente y nos dijo, oye, ¿qué pasa si de pronto eliminamos el tema del cifrado de la información, ¿no? De un modo u otro, pues tenemos clarísimo que las Mac tienen File Vault, lo tienen integrado y pues no vamos a necesitar em, que instalemos, digamos, una solución de terceros. Entonces, dentro de la proyección, lo que hicimos nosotros básicamente fue, pues, eliminar el software de cifrado y pues aquí ya el número nos fue mejorando, ¿no? Ya llegamos a $12,000 de ahorro, que es un número considerable, casi 12 equipos extra que pudieran estar ellos adquiriendo. Y adicionalmente, cuando ya empezamos a hablar con el departamento de seguridad, que hablamos de todo el tema de la arquitectura de los procesadores, de cómo funciona macOS en lo que es ese Integrity Protection, que es cómo está protegido el sistema operativo de las Mac, cómo agregamos esa capa de seguridad, lo que es el Secure Enclave, para hacer todo el tema de cifrado y de la información de los usuarios. Pues entonces dijeron, ¿qué pasaría si eliminamos adicionalmente la herramienta de seguridad que hoy en día estamos instalando en las PCs? Y al hacer ese ejercicio, pues ya la diferencia nos creció a casi $16,000 en 50 equipos, que era sobre los que estábamos haciendo esa proyección. ¿Ok? Obviamente, cuando llegamos a este número, dijeron, bueno, pero ¿qué pasa si esos $16,000 más bien los reinvertimos en una configuración un poco más robusta de Mac y no nos vamos por la M2, sino que nos vamos por la M4? ¿Ok? Entonces, pues aquí hicimos exactamente el mismo ejercicio. Dijimos, bueno, entonces hagamos el cálculo para las M4. Obviamente en precios, si ustedes lo ven acá, estamos hablando de que un equipo cuesta casi $200 por encima de lo que ellos estaban adquiriendo. En el costo total, pues estábamos casi que $4,000 por encima, o sea, más costosos como tal que las PCs. Pero luego entonces llegamos al punto de, ya habíamos hablado que no necesitaríamos de pronto el software de cifrado, que ahí ya prácticamente quedamos a ras en la ecuación. Y si a esto le aumentamos el tema de, o le quitamos la parte del software de antivirus, pues estamos llegando a casi un 4% como tal de ahorro. ¿Ok? En términos generales, este es el ejercicio que hacemos nosotros con todos nuestros clientes cuando estamos haciendo este proceso de acompañamiento. Sabemos perfectamente que el tema financiero es clave dentro de la operación. Es un ejercicio que podemos igual revisar sin importar si ustedes están trabajando en modelos de compra o en modelos de renta también. Yo creo que es súper importante lograr aterrizar todos estos números cuando estamos haciendo este proceso de adquisición.
Y digamos que sobre esto, pues ya tomar como decisiones mucho más aterrizadas a nivel de en qué perfiles de pronto hace más sentido hacer estos procesos de migración. Obviamente, fuera de esto va a haber un componente técnico que es fundamental también revisarlo. Entonces, pues bueno, hasta aquí, digamos, es como hacemos el ejercicio. Sí me gustaría de pronto que aprovecháramos el espacio si tienen algún tipo de comentario para colocarlo. No sé si con alguno de Sí, ustedes ya haya hecho este ejercicio. Dime, Nati. hay un comentario. Nos Ujú. pregunta Gerardo, ¿cuál es su experiencia respecto a la resistencia al cambio? Y si se cuenta con un plan de capacitación a los usuarios, tomando en cuenta que Windows es culturalmente lo primero que se aprende al utilizar una computadora educativamente hablando. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Muy buena pregunta porque sí es de de las cositas en las que apoyamos nosotros. Resistencia al cambio yo creo que siempre hay. Pero depende mucho de cómo lo ejecutemos dentro de la compañía. Es muy diferente que de pronto yo llegue de un día para otro y le diga a Milena, Milena, te vamos a cambiar tu PC y ahora te vamos a dar una Mac, porque digamos que es un cambio forzado, ¿no? Entonces muchas veces el usuario no se siente como tan a gusto en ese tipo de situación. En muchas empresas, cuando ya hemos hecho todo el ejercicio, que sabemos que funciona, sabemos a qué usuarios podríamos darle una Mac, que el software que utilizan les va a funcionar, pues va a funcionarles bien. Entonces se implementan lo que son soluciones Choice. Choice es básicamente que yo le digo a Milena, mira, en la próxima renovación como tal de equipos, si tú quieres, puedes seguir trabajando con una PC, no hay problema con Windows, o si tú gustas, pues tenemos chance también de que escojas una Mac. Entonces, cuando es la misma persona quien escoge el dispositivo con el que va a trabajar, ya tenemos a una persona que está más abierta como tal a tener ese cambio, a trabajar de una forma diferente y demás. Entonces, creo que es un buen método para hacer estos procesos de transición y que no sea necesariamente algo forzado. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Claramente puede que Milena toda la vida haya trabajado con Windows y que cuando reciba su Mac, pues no sepa por dónde arrancar. Me ha pasado con empresas donde dicen, mira, tengo mi Mac, me la entregaron hace 2 meses, la tengo guardada en un cajón porque y traté de trabajar con ella los 2 primeros días y no lo logré y siento que mi productividad se me bajó al 10% y entonces me devolví a mi PC. Eso puede suceder si no se hacen también las cosas bien. Parte de lo que nosotros hacemos aquí en Full Circle es un proceso de acompañamiento a usuarios. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros dictamos talleres de adopción de tecnología Mac. Entonces, ¿qué hacemos? Ustedes me dicen, mira, tenemos este lote, adquirimos estas 50 Macs, tenemos estos 50 usuarios nuevos. Entonces, lo que hacemos es que nos coordinamos con ustedes para tener una sesión chévere, digamos, para todo el mundo, donde la gente viene, traen cada uno su Mac. Y yo lo que hago, personalmente, yo estoy dictando esos talleres acá. Entonces lo que hacemos es que empezamos a tener una sesión de usabilidad como tal de macOS. Dónde se prende el equipo, dónde se apaga. Me pasó alguna vez con una chica en una sesión que me decía, mira, yo ni sé cómo se apaga, yo solo cierro y abro la pantalla del equipo. ¿Ok? Entonces, enseñamos ese tipo de detallitos. Funciones de continuidad. ¿Cómo hago yo para compartir archivos de un dispositivo Apple a otro? Por ejemplo, utilizando AirDrop, que ya no necesite memorias USB. ¿Cómo comparto yo la pantalla de mi Mac en mi iPad? También hay muchos usuarios que en su vida personal tienen dispositivos Apple. Entonces, que yo pueda utilizar, por ejemplo, mi iPad como una pantalla extendida de mi Mac. Todo ese tipo de funciones de continuidad. Y la idea al final de este tipo de procesos y de talleres, pues es que los usuarios realmente saquen todas las cosas chéveres que tiene el ambiente Apple para trabajar, ¿no? Eso que hace diferente justamente a las Mac y que es lo que enamora precisamente a a los usuarios, ¿no? Y si yo tengo como usuario personal dispositivos propios míos Apple, pues ver esa integración se hace muy atractiva. Entonces sí hacemos ese tipo de acompañamientos. Es bien importante como organizar bien las cosas. Como les digo, los programas Choice funcionan muy bien porque pues es a criterio de cada quien. Incluso hay estadísticas que hablan sobre el enganche que tienen las empresas hacia los empleados cuando les dan este tipo de opciones, ¿no? O sea, vienes a la empresa y tú puedes escoger con qué quieres trabajar.
No es un esquema Bring Your Own Device, no es que el dispositivo sea del usuario y lo integre a la empresa, sino que el equipo pertenece a la empresa, uno lo gestiona, pero puede dar ese tipo de personalización, ¿no? Entonces, espero haber respondido la pregunta. No sé si tenemos alguna pregunta extra, Nati. No, por ahora solo era eso. ¿Sí? Ok. Ujú. Bueno, entonces, digamos que cerrando un poco la conversación de hoy, teníamos una horita para hacerlo, concluyendo varios temas. Entonces, lo primero, la primera recomendación, más allá de Apple o no Apple, es siempre tratar de tener como la mayor cantidad de data posible para comparar cuando estamos haciendo estos procesos de adquisición como tal de tecnología y evaluar todas estas diferentes variables que de un modo u otro sí le están costando a la empresa, ¿no? Entonces, tratar de priorizar, eh, dejar de priorizar tanto de pronto un precio y comparar ya toda la operación en general. Eso por un lado. Lo otro, pues recordarles que efectivamente sí, Apple tiene unas ventajas gigantes frente a otros fabricantes, pensando en la tasa de fallos que les mencionaba, equipos muy robustos, equipos de alto desempeño sin importar la familia que ustedes encuentren. Entender que efectivamente es un fabricante que no solamente ofrece los fierros, lo que es el hardware, sino que también se ocupa de lo que es el sistema operativo y toda la seguridad que debería venir incluida como tal en el mismo. Y adicionalmente el valor residual, que como ustedes vieron, pues no es un número despreciable, o sea, una Mac 23% en 3 años, pues es un diferencial bien importante, ¿no? De la pregunta que me estaban haciendo, realmente se me adelantaron y es cómo hacemos nosotros este acompañamiento a nuestros clientes. Como les decía, aquí hay dos temas que son prioritarios de revisar siempre que tenemos este tipo de proyectos. Lo primero, entender que desde el punto de vista técnico necesitamos ajustar todas las tuercas necesarias para que esto nos funcione bien, que eso incluye el cómo logramos nosotros, por ejemplo, hacer una implementación sin contacto, ¿cierto? Cómo integramos una solución de MDM dentro del tema, cómo logramos también revisar temas de compatibilidad a nivel de infraestructura, a nivel de aplicaciones con las que ustedes estén trabajando o pues sus usuarios. No todo el mundo utiliza lo mismo, entonces generalmente nos toca esto como granularizarlo, viéndolo bien en perfiles. Habrán perfiles donde sea muy fácil hacer un proceso de migración hacia Mac. Habrán otros perfiles donde tendrán ciertas cositas muy específicas que va a hacer que sea mejor que se mantengan como tal en un esquema Windows y eso es válido perfectamente. Aunque generalmente termina derivando en que los usuarios que tienen de PCs después preguntan por qué los otros tienen Mac y ellos no. Entonces, eso es algo que uno va revisando. Eso es un happy problem dentro del proceso. Eh, Como les decía, tenemos todos estos talleres de capacitación a usuarios de Mac. Lo que menos queremos nosotros es que tengan ustedes Mac y los usuarios sigan trabajando como si esto fuera Windows. Hay muchísimo que sacarle de provecho como tal a la plataforma. Incluso en algunas empresas he dictado algunos talleres básicos de gestión como tal de dispositivos y pues hacemos todo ese acompañamiento para dejar todo bien montado, bien estructurado desde esas buenas prácticas que recomienda fabricante, ¿no? Y a eso, y creo que sigue siendo algo muy importante, recordar que tenemos todo el acompañamiento en la parte de disposición final de sus activos electrónicos. Entonces, muchas veces al hacer este tipo de proyectos, por ejemplo, de esa recomercialización, que esa puede ser una recomercialización interna o a empleados, por ejemplo, es interesante porque hemos tenido casos, por ejemplo, la vez pasada hablamos de esto un banco donde tenían prácticamente un poco de hardware mezclado, tenían desktops, tenían notebooks, tenían impresoras, tenían routers, que en libros, digamos, contables, pues esto ya estaba en ceros, ellos simplemente estaban buscando la forma de salir de la mejor manera de esos activos. Pues resulta que hicimos un proceso de recomercialización y por ese único lote, por ese primer lote que hicieron de entrega, ellos lograron recuperar casi $21.000.
Y esos $21.000 lo que hicieron fue pues reinvertirlos justamente en tecnología, ¿no? A veces pasa en las empresas que el departamento de IT está como gestionando todo, pero cuando se hacen este tipo de procesos es otra área la que recibe el dinero. Entonces aquí fue particularmente IT quien pudo quedarse con ese dinero que se recuperó de esa recomercialización y eso lo apalancaron para hacer una reinversión particularmente en tecnología Apple. Entonces es algo que se puede hacer, que podríamos revisar junto con ustedes. Igualmente, si ustedes quieren manejar el tema de venta de empleados, creo que también es una excelente opción, engancha mucho más a los empleados. Claramente, dependiendo de la marca, pues hace que la gente se enganche más o menos. Ustedes lo pueden atar a, por ejemplo, a tiempo de permanencia de un usuario, ¿no? Lo que es retención de talento hoy en día o a cumplimiento de KPIs. Pero nosotros, digamos, hacemos ese apoyo a la venta de empleados también. Sabemos lo engorroso que puede ser para una empresa venderle a sus propios empleados, entonces a veces es mejor tercerizarlo y nosotros nos encargamos como de toda esa tarea, ¿no? Entonces, pues bueno, de mi lado creo que eso era lo que tenía que comentarles. No sé si alguno quiera comentar algo. Hay otro Eh, comentario. dime, Emily. Entonces, como para finalizar, nos escriben que mencionaste la parte de que se puede tener un ambiente compartido, ya sea Windows y Mac. ¿Qué tan Ajá. complicado es tener ambas plataformas como administradores de TI? No, para nada, para nada, para nada. Yo creo que eso va en gustos también, ¿no? Hay compañías que de pronto prefieren tener una sola solución, como un solo MDM, llamémoslo, para tener integrada toda la plataforma de dispositivos, ¿no? Para quienes de pronto estén trabajando con Intune, Intune es un MDM multiplataforma, entonces ahí podrían hacer esa integración y es posible que dentro de lo que ya le están pagando a Microsoft, pues puedan administrar sus equipos Apple. Esa es una opción. Asimismo, hay soluciones que son que están solamente enfocadas a lo que son dispositivos Apple. ¿Yo qué ventaja le veo a algunas de estas soluciones? Pues generalmente están mucho más listas cuando se hacen lanzamientos de sistema operativo. No sé si ustedes vieron ahorita en el último evento que hizo Apple en el WWDC del 2025, pero ya ahorita viene todo lo que es sistema operativo 26 al final, macOS 26, iOS 26 y demás. Entonces, digamos que son herramientas que ya están listas desde el primer día que se hace ese lanzamiento de actualizaciones, entonces pues funcionan bien. Dice, Lo otro es la parte de ya de facilidad de uso. Hay herramientas, digamos que un MDM en general o todos los MDMs tienen una misma base de lo que pueden llegar a hacer. Pero algunos son más fáciles de utilizar que otros. Hay algunos donde Sergio ustedes en 3 clics resuelven y otros lo hacen en 10. Dime, Milena. nos dice que la pregunta va enfocada es a que muchas empresas utilizan un dominio de Windows. Bueno, esa es otra conversación interesante, ¿no? Y es entender por qué están utilizando un dominio. Y créanme que esto lo tenemos, es una conversación que tengo yo todos los días. Muchas veces dicen, no, es que desde ahí nosotros configuramos las políticas de los passwords de los usuarios y los caracteres y cada cuánto tienen que renovar y demás. Eh, sí, en ese caso, por ejemplo, pues no lo necesitas, eso lo puedes hacer desde un dominio. Entonces, muchas veces realmente es entender realmente el por qué se están haciendo ciertas cosas en el ambiente Windows. Claramente ustedes sí pueden agregar una Mac a un dominio, pero ahí la pregunta es, ¿realmente necesitamos hacerlo? Sobre todo con que hoy en día también están entrando muchas herramientas de single sign-on. Ustedes ven, por ejemplo, a Okta, donde justamente pues se empiezan como a eliminar muchas de esas capas que antes se tenían, ¿no? Y que incluso cuando uno piensa en cuándo se inventó el tema del dominio y demás, pues era un ambiente hace muchos años cuando teníamos desktops, que toda la gente estaba conectada en un escritorio, conectada con cable de red. Entonces hay cosas que han venido cambiando, se pueden integrar, pero podemos tener como esa conversación ya con cada uno de ustedes de entender realmente por qué se están haciendo las cosas como se están haciendo y si son necesarias o no de hacer cuando hacemos la implementación de Mac. Esa fue una conversación que tuve hace como 2 semanas con un cliente justamente aquí en Colombia, en Barranquilla, sobre el tema, porque son mundos diferentes, pero que pueden trabajar muy bien uno con el otro, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, espero que sí. ¿Alguien más tiene alguna otra inquietud?
No, ese era el último comentario que teníamos. Ok, súper. Pues la verdad es que de mi lado les agradezco a todos por el espacio, el tiempo que nos dieron el día de hoy. Como les mencionaba, súper importante validar todo este tipo de información antes de tomar decisiones. Nosotros podemos acompañarlos en todo ese proceso. Hoy en día estamos hablando mucho de economía circular y realmente es entender justamente todo el ciclo de un equipo, ¿no? Desde la adquisición hasta qué pasa en el momento final donde vamos a salir de ahí y ahí cómo volvemos a comenzar ese ciclo, ¿no? Entonces aquí les dejo mis datos de contacto, incluso hay un QR code donde pueden directamente agendar algún espacio conmigo para conversar, mi correo y mi número telefónico. ¿Listo? Entonces, mil y mil gracias a todos por el espacio de tiempo. Gracias, Mile y Nati, por estarme ahí apoyando por detrás de bambalinas. Y bueno, feliz día y feliz resto de semana para todos. Gracias a todos por habernos acompañado en este webinar y recuerden que si ustedes desean profundizar alguno de estos temas vistos, nos pueden contactar directamente. Bueno, entonces que tengan un excelente día. Gracias, Mile, gracias a todos. Feliz día.